Jesús, estamos viendo una vista del campanario de Albarracín que quizás no hemos mostrado muchas veces, pero creo que la imagen vale una vez más que 1000 palabras. Y está igual de bonito Albarracín desde este punto donde estamos en el sendero del río Guadalaviar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al final esta es una ruta circular que envuelve el Albarracín y, como estamos viendo, muchos, no solo vecinos, sino también turistas pasan por aquí para pasar una tarde como la que estamos, muy agradable. Sí, es así. Bueno, realmente se ha convertido ahora mismo este paseo en uno de los atractivos más importantes de Albarracín. Tú vienes a Albarracín por el atractivo del patrimonio. El peso grande es la calidad de la restauración en Albarracín. Ahora, dicho eso, además de todo el patrimonio con su peso histórico, tenemos lo que es el entorno más inmediato, que está presidido por el río Guadalaviar, y el cañón del Guadalaviar de aproximadamente 150 metros de altura en los puntos más altos como pueda ser este. Quiere decir que ese río va circundando la ciudad, que en origen además era el foso de defensa de ese emplazamiento histórico que quedaba colgado en las montañas. Antonio, de hecho aquí estamos un poquito más frescos que en otros puntos de Albarracín, también precisamente por tener estas aguas del río Guadalaviar tan cerquita. Se nota que estamos más fresquitos. Sí, claro, y de hecho, fíjate, la vegetación que nos arropa es una vegetación de ribera. Hay agua, hay frescor, hay chopos, hay huertecillos dispersos por los diferentes remansos del río. Es la característica fundamental. Albarracín está en un contexto árido, colgado en las montañas, en un territorio tremendamente árido, y contrastando totalmente con él tenemos el río Guadalaviar con una vegetación de ribera de frondosidad, de agua y de frescor. Antonio, a mí me habían dicho que a última hora de la tarde, aquí incluso en verano, hay veces que hace falta la chaqueta. De momento tú vas en manga larga, yo en corta, estamos bien. Estamos bien, pero no hay que extrañarse que de aquí a un par de horas o tres, cuando el sol ya se repliegue totalmente, pues sea normal que haga un poquito más de frescor, teniendo en cuenta además que estamos a unos 1100 metros de altura. Una ruta inmejorable para pasar también aquí el día en Albarracín, apta para toda la familia y, como ven, llena de belleza, de fauna y también de flora.